Pues una vez más, queridos amigos, tocando el tema de la resistencia al cambio, de cómo lograr nuestros proyectos para el 2019 y obviamente no solo para el 2019, porque finalmente, pues, siendo realistas, cualquier fecha es la apropiada para proponerse objetivos, metas que jamás antes se hayan logrado, al menos no suficientemente. Así que, pero bueno, estamos ahora empezando el nuevo año 2019 y creo que como pocas veces es oportuno retomar este tema, del cual ya hay 3 videos anteriores. En el primero hablé de las estrategias para definir metas. En el segundo, de lo que son las leyes del aprendizaje. Y en el tercero, propiamente de la resistencia al cambio. Muy bien, pero ahora, continuando con este asunto de la resistencia al cambio, quiero tocar un asunto que muy pocos conocen y que corresponde, es una respuesta a la pregunta: ¿y por qué es tan difícil cambiar aun estando convencido racionalmente e incluso afectivamente de la conveniencia de hacerlo? Bueno, pues para empezar diré, debido fundamentalmente a la adicción. Sí, adicción. Y no me estoy refiriendo a drogas psicodislépticas o que afectan directa o indirectamente el sistema nervioso, sino a lo que en mi escuela de psicología mexicana, realista, llamamos ganancias falsas o ganancias neuróticas. ¿Cuál es la definición que suelo explicar, que suelo proponer para entender bien lo que es una ganancia falsa? Bueno, pues se definen las ganancias falsas como el conjunto de bienes inmediatos, deleitables y utilitarios, generadores de endorfinas de corto plazo y alto impacto. Son, entre comillas, bienes muy impactantes, muy atractivos, deliciosos, como dice el dicho, todo lo que me gusta o mata o hace daño. Estos bienes son obviamente falsos si los contemplamos en una perspectiva humanista profunda, en una humanista trascendental, y estos bienes son antepuestos a los bienes honestos, particularmente cuando las circunstancias u otras personas desalientan la conducta basada en valores universales, básicamente los 4 trascendentales del ser: el bien, la verdad, la belleza y la unidad. O cuando estos valores, cuando estas virtudes pues son muy difíciles de conquistar: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y desde luego las superiores: fe, esperanza y caridad. Entonces, en síntesis, cuando el sujeto antepone a los bienes honestos por circunstancias o presiones ambientales, o por presiones, como lo vimos en la sesión pasada, por sabotajes o afectación de intereses, y sobrepone los valores inmediatos, materiales, ganancias falsas, ganancias neuróticas, a los valores universales y las virtudes, estamos en presencia de un problema existencial, de un problema neurótico, e incluso con tintes de psicosis o de psicopatía, verdaderamente severo, verdaderamente muy grave, y vale la pena que cuando menos en una escala del conocimiento, en una escala teórica, la gente sepa a qué se enfrenta. Hay un objetivo en el neurótico. Este objetivo es ambivalente y adictivo. Ambivalente quiere decir que se quiere y a la vez no se quiere. Se desea y a la vez se repulsa, se rechaza. Es como lo dice San Pablo, cuando, refiriéndose justamente con la mejor manera de hacerlo a este terrible fenómeno humano de la ambivalencia, huella en todos nosotros del pecado original, dice: Dios mío, ¿quién me librará de este mal? Porque hay una fuerza en mí que me obliga a hacer el mal que no quiero y a dejar de hacer el bien que tanto quiero.
es algo que esclaviza mi carne. ¿Quién me librará de ello? Por supuesto, ya lo sabemos. Lo he dicho muchas veces y lo repito una vez más. En última instancia, el gran Salvador, el verdadero Salvador, es Cristo. Pero ¿cómo escuchar su dulce voz si no aprendemos primero a escuchar la nuestra, la de nuestra propia conciencia? Por eso digo que la gracia de Cristo supone una ordenada, o al menos no tan desordenada, naturaleza. Y las ganancias falsas desorganizan demasiado nuestra naturaleza. También tenemos que enfrentar la fuerza de los paradigmas sociales, la fuerza de las circunstancias, el qué dirán. Tenemos que enfrentarnos a lo políticamente correcto. Tenemos que enfrentarnos a la avalancha brutal de los mass media de desinformación y de deformación. Y para esto, de lo que es el objetivo neurótico, ambivalente y adictivo, propondré la historia de la viborita que se come su propia cola. Cuando no hay comida, se muerde su propia cola. Siente más placer en las fauces que dolor en donde ella misma se muerde y se devora. Pero no se puede devorar hasta las orejas sin morirse. Terminará causándose un daño mortal a menos que decida abrir las fauces y dejar de autodevorarse. Así que yo aquí les preguntaría a mis queridos oyentes, alumnos, familiares, personas de buena fe, ¿cómo te comes tu cola? Sí, literalmente. Porque sientes más placer al morder la cola, por ejemplo, fumar, beber, fornicar, engañar a tu esposa, a tu marido, comprar cosas que no necesitas. Todo eso es comerte la cola. No te puedes comer la cola hasta morirte. Tendrías que dejar forzosamente de morder. Pero mientras, el daño que te haces puede ser un daño irreversible. También otro objetivo neurótico, ambivalente y adictivo, lo explico con un ejemplo que sucedió en la costa de California, Estados Unidos, donde los habitantes de Santa Rosa o por ahí una población cercana, después de varios terremotos mortales hace muchos años y de un estudio geológico, se concluyó que o se van de aquí bien idos o se quedan bien quedados. Pero muchos de los habitantes de ese hermoso, elegante y caro barrio no quisieron irse a otro lugar y se quedaron. ¿Pero cómo se quedaron? Bueno, pues como muchas de ustedes, señoras, o muchos de ustedes, maridos, se quedan ya sea con su cónyuge, ya sea en su trabajo, mientras maldicen, igual que los habitantes de este lugar, maldicen a la montaña que suelta piedras, sin acostumbrarse ni adaptarse a la cruda realidad, también sin poder modificar el entorno, quejándose siempre de la situación sin hacer nada para remediarla. Solo unos cuantos adultos realistas decidieron irse a vivir a Boston, al otro lado del continente, donde suele no temblar. Bien, entonces aquí la pregunta es ¿por qué, si estás tan enojado, tan deprimido, tan furioso con la situación en la cual vives actualmente, por qué no te vas? Bueno, pues porque esa situación en la que tú estás, de modo ambivalente y adictivo, te ofrece lo que vamos a insistir que se llama ganancias falsas o ganancias neuróticas. Vamos a adentrarnos un poquito más en la explicación. Existen varias ventajas. A la primera la voy a denominar ventaja psicológica interna. Todos buscamos desesperadamente el alivio de las tensiones, sin excepción, y la conservación de un equilibrio estable. Pero por esta causa, toda actitud neurótica, toda actitud improductiva, todo desorden mental contribuye al equilibrio psíquico interno, aunque sea de manera superficial, transitoria y peligrosa, desde luego. Ejemplos. ¿Cuáles son las ganancias psicológicas internas del depresivo? Bueno, pues que cómodamente elude sus responsabilidades cotidianas. Hoy no me puedo levantar. El obsesivo evita aceptar su propia imperfección. Por eso se dedica a andar persiguiendo las imperfecciones de los demás. El maníaco evita la responsabilidad del enfoque, del orden y la disciplina.
El paranoico evita la propia culpa proyectándola en otros. Usted es la culpable. El histérico y el hipocondriaco eluden vivir la línea del menor esfuerzo. El homosexual, cualquiera que sea su preferencia de las 102 reconocidas inicua y absurdamente por la ONU, evita la intimidad, evita el amor verdadero, evita la complementación, la propia entrega incondicional, pero sobre todo, este grupo de personas evitan la tremenda responsabilidad de valorar al otro en cuanto distinto y en cuanto complementario. Sí, claro. El alcohólico evita las responsabilidades que tendría que realizar al encontrarse sobrio. El jugador de víctima profesional abandona la conducción de su propia vida. Y bueno, en casos mayores de psicosis muy graves, el esquizofrénico, podríamos decir, lo que está evitando finalmente con su desorden mental, puede decirse, es su propia muerte. Tenemos, aparte de todas estas ventajas psicológicas internas, lo que vamos a llamar la ventaja psicológica externa. ¿En qué consiste? Bueno, pues se busca la evasión de relaciones interpersonales que parecen peligrosas. No me refiero a peligrosas en el sentido físico, a que sean amenazantes realmente, como cuando uno elude a un ladrón, a un asaltante, o a un secuestrador, o a un político, o a un policía, sobre todo en este país. No, me refiero a evadir relaciones interpersonales en donde se prefiere conservar una máscara que verdaderamente darse a conocer. Y luego la persona que no se da a conocer se queja de que no es amada, a pesar de que está incumpliendo la condición primordial para ser amada o no, que es la de verdaderamente darse a conocer. Se eluden contactos provocadores de ansiedad, aun cuando estos contactos pudieran ser valiosos. El sujeto está acostumbrado a eludir la intimidad, permaneciendo desconocido aún para sus familiares y más aún para sus colaboradores. Pero con los familiares tiene. Es más cómodo para muchas personas, para una inmensa mayoría de personas, aislarse y alejarse, aunque racionalmente se puedan comprender las pérdidas que este alejamiento genera. Me quiero acercar, pero me da miedo acercarme, me mantengo lejos y me quejo de mantenerme lejos, porque mantenerme lejos también me hace sufrir, pero acercarme también me hace sufrir y temer, así que prefiero la ventaja psicológica externa y seguirme quejando per secula seculorum en lugar de tomar una decisión única, definitiva, para la cual se requiere desde luego la virtud de la prudencia, soportada, auxiliada por otra multitud, por una verdadera legión de virtudes. Alejarse de la gente no consolida compromisos. Ahora, por ejemplo, ya los jóvenes de ambos sexos, y no se diga los de el tercer sexo, no consolidan compromisos. Pero eso sí, procuran el placer momentáneo de la línea del menor esfuerzo, el placer momentáneo del fin de semana, del reventón, del antro, de la escapada a Acapulco, a cualquier otro lugar de moda, y en una organización, familia o sujeto donde los contactos profundos están siendo evitados, las cosas nunca cambiarán para bien. Tenderán a deteriorarse en áreas de ética, de eficiencia, de rapidez, de calidad de vida. Esto es pues la segunda ventaja, la ventaja psicológica externa, habiéndome referido ya a la primera, que es la ventaja psicológica interna. Tenemos todavía concluyendo, aumentando, profundizando sobre la psicológica externa, podríamos añadir que estar y sentirse aislado puede procurar enormes ganancias de impunidad y facilitar actos de adulterio, de corrupción, porque nadie sabe de lo que soy capaz, nadie sabe ni puede sospechar lo que realmente estoy haciendo. Así que si se elude la intimidad, es tremendamente cómodo para las personas cuya vida es opaca, transparente, y donde llegan
pues con mucha frecuencia a su propio hogar, apestando a leña de otro hogar. Y si en el proceso de cambio el sujeto manifiesta entusiasmo por intimar y comprometerse con su pareja, como muchos casos que en estos momentos estoy manejando, puede ser sincero al comienzo del proceso. Pero cuando este proceso requiere esfuerzos éticos y morales y psicológicos sostenidos, cuando exige de suyo realizar el acto heroico de sacarse la cola de la boca, este sujeto, que incluso pagó buenas cantidades o no, pero pagó, puede preferir fácilmente eludir la intimidad, dejar todo como estaba para seguir engañando a su familia e incluso a sí mismo. Aunque suele verse al espejo y darse cuenta de que no puede engañarse a sí mismo tan fácilmente como a veces uno lo cree. Y entonces en el proceso de cambio el sujeto abandona, aborta, pues se aleja de cualquier contacto humano que signifique compromisos con los valores universales, con la verdad, con el bien, con la belleza, con la unidad, valores que además exigen vivir, militar, pelear, luchar, dentro del amor o al menos la amistad o la identificación con los ideales de orden superior. Hay una tercera ventaja, la ventaja social interna. Uy, qué difícil es vencer esta, sobre todo en una sociedad como la nuestra. La ventaja social interna sirve para llenar lapsos que de otra manera quedarían vacíos en grupos familiares o equipos formales de trabajo. Por la pereza o por el temor de estructurar maneras más complejas, creativas, esforzadas y adultas de vivir la realidad, ¿qué prefiere la gente en general? Muchísimos, la mayor parte de mis alumnos pacientes que no resuelven sus problemas, sí, empiezan con salida de caballo ganador, luego le bajan un poco al ritmo y acaban como burros cansados. ¿Por qué? Porque la ventaja social interna, ambivalente y adictiva, los lleva a seguir cultivando la rutina y los rituales. ¿Sí? Los ceremoniales, bueno, volviendo rutina y rituales, el mismo beso, en el mismo lugar, de la misma forma, de la misma manera no creativa y aburrida, que acaba por convertir en atractiva y maravillosa a cualquier otra persona que no sea el cónyuge, o el hijo, o la madre, o el hermano, o las personas con las cuales verdaderamente conviene intimar. Las personas también estructuran demasiados tiempos en ceremoniales. Por ejemplo, muchísimos de mis alumnos que dejan de ir a las sesiones, ya sea grupales o privadas o familiares, doctor, es que tuvimos un bautismo. Bueno, no le dicen bautismo, le dicen torpemente bautizo, confundiendo la primera persona del indicativo del verbo bautizar con el sustantivo bautismo. Tuvimos un banquete, una recepción, teníamos mucho trabajo, tuvimos mucho que hacer, la próxima vez nos vemos, en fin, el hecho es que siempre están buscando los ceremoniales que permitan eludir la intimidad. El trabajo adictivo, el sobrepeso, la comida chatarra, la copa, el table dance, la parranda, las relaciones peligrosas, los juegos de alto riesgo, todo esto se prefiere a vivir intensa, disciplinada y profundamente los procesos de cambio que exigen obviamente un desprendimiento profundo de esta ventaja social interna que en nuestra sociedad es profundamente adictiva y poderosa y que es probablemente uno de mis principales adversarios a vencer. La cuarta, ventaja social externa. Esta ventaja sirve para llenar lapsos que de otra forma quedarían vacíos dentro de grandes grupos sociales o dentro de grupos informales. Insisto, gracias a la pereza de estructurar maneras más complejas y productivas de vivir o transformar la realidad, las personas se conforman con vivir gozando con banalidades o vicios sin contenidos profundos. En una reunión cualquiera podría darse en un congreso,
en unos ejercicios espirituales, en esa reunión que próximamente va a haber en una ciudad del sur de USA, un encuentro para jóvenes promovido por las autoridades eclesiásticas. Todo puede terminar, año nuevo, vida nueva, costumbres las mismas. ¿Por qué? Porque estuvimos trabajando un par de días, salimos convertidos a Cristo, nos la pasamos muy bien, la comida está excelente, la hacienda o el sitio donde nos recluimos ese par de días o esa semana o incluso un mes es maravillosa, los amigos que hice son magnífica onda, pero en realidad, ¿qué sucede? 8 días después, una semana después, un rato después, como no hay ningún cambio interno de la realidad cotidiana, como no hay un cambio interno frente a la actitud, no hay un cambio de actitud verdadero frente a la realidad que es la enorme ganancia neurótica de seguir estructurando el tiempo de esta manera, llenando lapsos que de otra manera quedarían vacíos, pues las cosas siguen igual, no se da un cambio, y bueno, pues ahí nos vemos el año que entra en el próximo simposium, en la próxima pues gran reunión, en los próximos ejercicios espirituales o en el próximo congreso. Y el año completo, ¿cómo se vivió? Disfrutando de la pereza de estructurar maneras más complejas y productivas de vivir o transformar la realidad, disfrutando de banalidades o vicios sin contenidos profundos. ¡Ah, qué rico es! Póngale lo sabroso. Tenemos una quinta ventaja, todavía dentro de esta cuarta ventaja social externa, ya que la mayoría de las personas tienen miedo a la intimidad. El sustituto de la intimidad tendrá que ser un juego. No me refiero al bingo o a juegos de azar necesariamente, aunque también están incluidos. Me refiero a juegos que sustituyen relaciones responsables con compromisos éticos y afectivos que verdaderamente nos permitan avanzar hacia los objetivos de la familia o de la organización. Con frecuencia los individuos adultos equilibrados y éticos, vaya si lo sé, no somos una compañía divertida o estimulante, socialmente hablando. Una chica bella, casada, fiel a su esposo por amor, que termina su trabajo a tiempo, bien remunerada, que toma decisiones responsables, que educa a sus hijos dentro del amor al bien y la verdad, sin vicios, sin amantes, resulta una bofetada en la mayoría de los ambientes sociales del México actual. Esta chica puede tener 18, 25 o 50 o más. Es una bofetada que sea una persona con este perfil, fiel a su esposo, que termina su trabajo a tiempo, bien remunerada, que toma decisiones responsables, que educa a sus hijos sin vicios. Ella no tiene vicios, ni siquiera fuma, ni juega, ni va al bingo, ni se emborracha, mucho menos se droga. Es una verdadera bofetada. Lo digo como un magnífico ejemplo de lo que es la ventaja social externa. ¿Cuántas de ellas prefieren acomodarse para sentir una cierta pertenencia al grupo social en vez de sentirse rechazadas? O el ejemplo en el sexo complementario. Muchos ejecutivos actuales sienten que en sus vidas falta mucho de excitación, de adrenalina, por lo que sufren constantemente la tentación de caer en el vicio, particularmente en sus 4 formas más trágicas y atractivas. 5. El poder, por el poder, las riquezas mal habidas, la fama, los honores y desde luego los placeres. Todo esto conforma la cuarta ventaja adictiva neurótica, ventaja falsa o ventaja social externa. Tenemos una quinta, la ventaja biológica. La ventaja biológica procura conservar y obtener de otros el mismo tipo de caricias a los que el niño, me refiero al estado niño, ese niño que fuimos y que seguimos siendo, fue acostumbrado o mediante las cuales fue troquelado a golpes físicos, emocionales, mentales, psicológicos o de todos tipos. En la ventaja biológica se busca alternar intercambios amorosos y de ira, a ratos uno, a ratos otro,
porque ambas cosas producen placer físico por medio de la generación de endorfinas. Así entonces la niña maltratada por sus padres, sobre todo por su padre, buscará inconscientemente un novio, un amante o un marido que la golpee. Y después, por ahí, como me dicen algunas, lo mismo señoras de las colonias más popis que las rancheritas de Tinguindil, Michoacán. Malo, malo Miguel, pero peor sin él. Así que la ventaja biológica, finalmente, es seguir siendo maltratada. Aquí es donde nuevamente doy el ejemplo. Se canta todos los días o con mucha frecuencia la malévola y adictiva cancioncita esa de haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer, pero déjame volver contigo. O esa otra que canta Trigo Limpio, mátame, rómpeme, golpéame, aniquílame, pero no me dejes morir en la indiferencia. Luego, esta persona maltratada se quejará, amenazará con dejar al maltratador, pero una y otra vez jugará a rescatarlo, a salvarlo, a perdonarlo, a hacerse la víctima, y su alimento adictivo serán de por vida probablemente, a menos que entre en una terapia formal. Ay Dios, qué triste es decirlo, pero de unas 10 personas que llegan así, todas golpeadas, engañadas, maltratadas, puedo decir que a lo largo de mis 56 años de vida profesional, la cifra de personas que verdaderamente han hecho lo necesario para abandonar la ventaja biológica del maltrato no son más de 3 o 4 de cada 10. ¿Por qué? Porque su alimento falso, su ganancia falsa, seguirán siendo las caricias condicionales negativas que el otro les dé. Y vivirán eternamente esperanzadas con que algún día va a cambiar. Eso va a ocurrir el día del juicio final por la noche. Ya cuando haya llegado nuestro Señor Jesucristo a juzgar a vivos y muertos, y entonces ya para qué. No, señor, no, señora. El cambio empieza hoy y conmigo mismo. Todavía dentro de la ventaja biológica, no olvidemos que en materia de caricias, los seres humanos preferimos una canasta llena de espinas que una canasta vacía. Muchos ejecutivos, cambiando totalmente el escenario del ejemplo, preferirán hacer tiempo para jubilarse que realmente ser productivos. Biológicamente aplica la ley de la entropía, aunque esto genere un malestar interior cuando se aviva, aunque sea rara vez, la conciencia ético-moral. Después se consiguen los analgésicos contra la ética. Como multitud de ejecutivos que me encontraba yo en los pasillos de los altos pisos de la Torre Pemex, cuando tuve el privilegio de trabajar ahí como asesor, mientras el que Peña Nieto no tuvo a bien correrme. Yo les preguntaba, oye, ¿qué haces? ¿Qué hago? Pues antigüedad. Vaya ventaja biológica. En este caso no es la ventaja del golpe y del fuego a la víctima, es la ventaja biológica de seguir todos los días, a todas horas, la línea del menor esfuerzo. Además, pues el papeloducto de Pemex se mueve a 1 milímetro por hora, así que no hay prisa de nada. Y después, los años han pasado y tú crees que esto ha cambiado. Por supuesto que no. ¿Tú crees que ahora sí van a pescar a los verdaderos jefes del robo de combustibles? Yo no lo creo. ¿Tú sí? Yo no. Veremos. Finalmente tenemos la ventaja existencial. ¿Qué es la ventaja existencial? Bueno, pues se expone la posición vital, existencial, en la cual el juego psicológico es típicamente jugado. ¿Cómo defino la ventaja existencial? Bueno, pues es la ventaja adictiva, ambivalente, que confirma las expectativas filosófico-existenciales de los jugadores. Así, una persona a la que le encanta el papel de pobrecito de mí, confirmará que en efecto es muy desdichado porque siempre encuentra quien lo persiga y abuse de él, con lo cual habrá confirmado con certeza que la vida es muy cruel. Esa es su ventaja. Podrá estructurar el resto de su vida con la gran ventaja que le da el ser perdedor sin los compromisos del triunfador. Porque además este pobrecito de mí
Como dice el dicho, nunca falta un roto para un descosido. Va a encontrar quien lo salve. Y también, por supuesto, va a encontrar quien lo persiga, con lo cual confirmará que qué rico es pasármela así. De vez en cuando querrá cambiar, asistirá a consulta, estará harto de ser como es, incluso dirá, ya no quiero ser como soy, pero la ventaja existencial, la confirmación de sus expectativas filosóficas existenciales es tan fuerte que muy probablemente seguirá jugando a ser un perdedor profesional. La ganancia existencial falsa es tener, por ejemplo, algunas certezas. Todos están mal, solo yo estoy bien, todos quieren excluirme, nadie me quiere, la vida es cruel conmigo, ¿por qué tenía que sucederme a mí? Todas las mujeres o todos los hombres son iguales, la corrupción somos todos. Está demostrado que hacer algo bueno y trascendente por México, por Pemex, por mi pareja, por mis hijos, por un buen gobierno, por la democracia, por la transparencia, por mí mismo, no se puede. Nací para perder, o no falta el que dice, no, yo no necesito cambiar, soy maravilloso, soy perfecto y no me arrepiento de nada. Tal vez esta sea una de las ventajas neuróticas falsas más aterrorizantes a las que el terapeuta profesional y la propia persona se tienen que enfrentar. ¿Cuáles serían las ventajas reales? Bien, las ventajas reales, pues prefiero explicarlas en un quinto video que grabaré próximamente. Por ahora, nuevamente, feliz año y hasta la próxima.